fiscalizador en sus territorios locales tengan legitimidad, tengan reconocimiento y tengan un respaldo institucional, que es lo que no tienen en este momento. Si bien ya está reconocido incluso desde el marco constitucional, se necesita precisar mejor que en los 3 niveles de gobierno, sí, a voluntad propia, a iniciativa propia de ciudadanos se puede constituir una especie de veedurías ciudadanas. Y no es cualquier persona, tiene que haber un interés demostrado y, por supuesto, regido a todos los requisitos que ya están normados. O sea, no es que un grupo que va a contrariar necesariamente, o sea, no podemos decir que un grupo que se constituye per se está en contra del gobierno o quiere bajárselo al alcalde. O sea, no necesariamente. Yo he encontrado en mi trabajo de representación gente que hace un trabajo muy importantísimo, porque ellos son casi que nuestros ojos, porque nosotros no estamos en todo el territorio. Y cuando uno llega a la comunidad, tienen los papeles que lo consiguieron no por los mecanismos formales, que alguien les pasó, no sé cómo, la fotocopia, pero lo tienen. Y dicen, quisiéramos tener completo porque creemos que aquí falta algo. Y ese algo tiene que ver con el acceso a la información. Ojo que no está resuelto, siquiera cuando se dice el acceso a la información pública vía virtual, no es verdad, no es que todo está subido en las redes ni en la nube, y se necesita de un procedimiento más bien regulado. Obviamente el proyecto de ley contempla lo que varios han mencionado, desde cómo se conforma, el reconocimiento y validación, así como la obligación de mostrar la cooperación entre las autoridades, de la colaboración que van a tener las veedurías, la convocatoria y la participación, las relaciones con la comunidad, los resultados, o sea, define. Pero, Presidenta, dejo a la comisión a que pueda hacer la revisión del tema, en este caso de la propuesta en particular, para que puedan dictaminar en los términos que corresponde, Presidenta. Gracias, congresista Pariona. Y a la inquietud del congresista Costa, esto es solamente la sustentación. Una vez que tengamos el predictamen por parte de la Secretaría Técnica, tendremos la discusión del mismo en su oportunidad. Le agradezco muchísimo. Vamos a continuar con la agenda. Vamos a ir al punto 4.7, predictamen recaído en los proyectos de ley 118-2016 y 763-2016, los cuales proponen impedir que los condenados por delitos de corrupción ingresen a la función pública. Señores congresistas, los proyectos de ley han sido presentados por los congresistas Lourdes Alcorta del Grupo Parlamentario Fuerza Popular y el congresista Zacarías Lapa del Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, respectivamente. Ambas iniciativas legislativas guardan relación con la instauración de la pena de inhabilitación definitiva para la función pública, o lo que tiene el mismo efecto, la prohibición para ingresar o reingresar a la administración pública para los condenados por delitos de corrupción. Si bien la Constitución Política no reconoce expresamente el derecho al acceso a la función pública, este sí constituye un derecho constitucional que se debe respetar y cumplir con las calidades y los requisitos para el ingreso a la función pública. Esto se encuentra regulado en las leyes de la Ley Marco del Empleo Público, la Ley de Servicio Civil, donde se regulan los requisitos y las condiciones para el acceso a la función pública. Aunado a ello, tenemos los decretos legislativos 1243 y 1295, los cuales incorporaron la pena de inhabilitación perpetua y el impedimento para prestar servicios para el Estado para los condenados de delitos de corrupción de funcionarios respectivamente. Cabe tener presente que la pena de inhabilitación definitiva no colisiona con el principio constitucional de resocialización de la pena, pues esa sanción se encuentra dentro de las penas limitativas de derechos y no de aquellas privativas de libertad. Asimismo, tampoco puede considerarse que dicho castigo afecte el derecho de acceso a la función pública o el derecho al trabajo, toda vez que la teoría actual de los derechos fundamentales establece que una ley que pudiera afectar a un derecho se justifica cuando éste es razonable para obtener un fin legítimo general. En ese sentido, esta comisión considera que la pena de inhabilitación tiene una finalidad preventiva, ya sea para disuadir al funcionario público que comete un delito, así como evitar que la administración pública cuente entre sus servidores con personas que han vulnerado el deber especial del cargo o función que desempeñaron, o que valiéndose de esta posición lograron su cometido delictivo. La medida propuesta supera el test de proporcionalidad al ser idónea, por cuanto obedece a fines preventivos, garantizándose la proscripción de la corrupción como fin constitucionalmente legítimo. Es una medida necesaria para garantizar su finalidad, toda vez que no existen otras alternativas menos gravosas que garanticen lograr los fines perseguidos con la misma eficacia. Y resulta siendo proporcional, ya que ésta se justifica en la medida que el infractor quebrantó los deberes inherentes al cargo que se le asignó, tomando ventaja de su posición
disposición para beneficiarse en detrimento de la colectividad. Lo que se busca es proteger precisamente la proscripción de este tipo de conductas dentro de la administración pública. En consecuencia, proponemos incorporar en el artículo 36 del Código Penal la incapacidad definitiva para el ejercicio de la función pública a las personas con sentencia condenatoria firme por los delitos vinculados a corrupción. Además, modificar el artículo 38 del Código Penal para establecer la inhabilitación principal de forma definitiva respecto a los delitos vinculados a corrupción, tal como se detalla en el texto que se les ha entregado. La comisión recomienda la aprobación de los proyectos. Abrimos el micro para los congresistas que desean hacer uso de la palabra. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Sí, este es un proyecto de ley que presenté también, que lo arrastro desde el periodo del año del quinquenio 2006. Es muy difícil que en el Congreso de la República se apruebe un proyecto de ley que lo que propone es que las personas que hayan cometido actos de corrupción de sentencia ingresen o reingresen al servicio público. Las personas que han estafado al Estado de alguna u otra forma, de las cualquiera, nunca más deben estar en la administración pública, lo que era llamada la muerte civil. Eso es lo que teníamos que haber hecho. Inclusive en el periodo también yo propuse el tema de la silla vacía para las personas sentenciadas por haber sido beneficiados en las campañas electorales, beneficiados por la plata del narcotráfico y de la droga. Finalmente el proyecto se aprobó porque aún más el castigo es tan fuerte que ni siquiera va a poder entrar el accesitario y tendrá que ponerse un cartel diciendo sacado por corrupto por narcotráfico, porque la vergüenza la tiene que asumir el propio partido que llevó a esa gente. Entonces, estos proyectos de ley que son bastante complicados, y me alegro que se haya recogido, Presidenta, tiene como objeto establecer la prohibición de ingresar o reingresar a la administración pública, obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público para los condenados por sentencia firme por la comisión de delitos previstos en los artículos 382, 383, 8487, 8993, 393, 393A, 394, 95, 96, 97, 397A, 398, 9, 400 y 401 del Código Procesal Penal del Decreto Legislativo 635. Y tiene como objeto justamente, Presidenta, dada la historia de la República que tiene el país, además lo señalado por el mismo Tribunal Constitucional, que esto es una laga que viene de la historia de la República, y el reconocido historiador Alfonso Queiroz, en su libro La Historia de la Corrupción, lo demuestra con toda claridad para quienes han leído la obra. El autor referido señala además que es sumamente importante que las autoridades públicas, al momento de ser sancionadas sus funcionarios y servidores, y la lista de congresistas, porque hay que decirlo con hidalguía, tengan que ser bien revisadas para no meter a cualquier infeliz acá al Congreso de la República. Es culpa de los partidos políticos la gente que se trae acá al Congreso de la República. Por otro lado, la doctora Gloria Ramón Rufner, en el artículo publicado Corrupción y Ética, Función Pública del Perú, en la revista Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dice entre sus cosas, se escucha frecuentemente, roban al Estado, dilatan sus procesos y salen libres para disfrutar el fruto de su delito. En consecuencia, se puede concluir que las personas que han cometido delitos de corrupción o funcionarios y han cometido delitos de perjuicio al patrimonio del Estado, es decir, personas que han quebrantado el especial deber de cuidado, que han traicionado la confianza del Estado depositada en ellas, no pueden ni deben regresar nunca más. Por tal motivo considero que la presente propuesta es viable y resiste un test de proporcionalidad debido a impedir que las personas condenadas por delito y corrupción, delitos que causen perjuicio al patrimonio del Estado, puedan regresar a la administración pública. Se debe hacer mención también en el Poder Ejecutivo promulgar el Decreto Legislativo 1243, en la cual se establece que la pena de inhabilidad perpetua para los delitos de corrupción de funcionarios cometidos para determinados casos en la misma puede ser revisada cada 20 años. Se debe hacer mención que la imposición de la pena de inhabilitación perpetua no resuelve el grave problema de problemática de la corrupción. Es verdad, debido a que dicha norma no impedirá que las personas que hayan cometido actos de corrupción ante esta ley puedan seguir cometiendo estos actos delictivos. Debido a esta dicha norma, la vigencia del Decreto Legislativo 1243 pueda ingresar y reingresar a la administración pública, toda vez que dicha norma será aplicada a los futuros corruptos y no a los que han estado en el Estado. Motivo por el cual es necesario que exista una norma extrapenal que exija como requisito para ingresar o regresar al sector público no haber sido condenados por la comisión de los delitos previstos en los sancionados en los artículos 382, 383, 84, 87, 89, 393, 93A, 394, 95, 96, 97, 397A, 398, 399, 401
del Código Penal. Sin embargo, debe precisarse que la presente propuesta difiere del proyecto de ley debido a que considero que existen la prohibición de ingresar y regresar al sector público para las personas condenadas por sentencia firme por el delito previsto sancionado en el artículo 396 del Código Penal, concretamente la corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, es decir, para el secretario judicial, relator, especialista y cualquier otro análoga de los anteriores, en razón de que, como señalan diversos juristas, si bien los actos de corrupción son nocivos en todas sus formas, y en toda institución pública, en casos especialmente sensibles para la ciudadanía, está representado por la corrupción que afecta a aquellas instituciones que forman parte del sistema judicial, del Poder Judicial, como se ha detallado en el artículo académico titulado Microcorrupción en el Poder Judicial, en el caso de los depositarios judiciales. Se debe añadir que existe un alto índice de actos de corrupción cometidos por auxiliares judiciales, secretarios judiciales, relatores, especialistas legales, siendo el delito precisamente corrupción pasiva de auxiliares judiciales. Por tal motivo resulta razonable a todas luces que las personas a quien se les encomiende la delicada labor de auxiliar judicial, relatores especializados, máxime en todas las consideraciones de estos servidores públicos, son los que tienen un contacto directo con los litigantes. Son innumerables los casos que vemos el día como la OMA interviene en varios auxiliares judiciales cobrando o solicitando una coima para favorecerlos, etcétera, etcétera. Finalmente, debo hacer mención a la presente propuesta, también difiere el proyecto de ley 624-2016 ante el mencionado en razón de que considero que la fórmula legal debe contener en su redacción prohibición de manera expresa, clara y contundente y taxativa para ingresar o reingresar a la administración pública, obtener mandato, cargo o empleo de la comisión de carácter público para las personas condenadas por delito de corrupción, debiendo precisar que ha extraído sus supuestos antes mencionados en el inciso 1 del artículo 36 del Código Penal. La presente ley, Presidenta, va a establecer la prohibición para ingresar o reingresar a la administración pública, obtener mandato, cargo, empleo, comisión de carácter público para los condenados en las comisiones de los delitos previstos en los artículos 382, 83, 84, 87, 389, 393, 393A, 394, 395, 396, 397, 397A, 398, 399, 451 del Código Penal, Presidenta. Como lo dije al inicio, yo tuve la ocasión de presentar un proyecto de ley sobre el tema de la curul vacía con respecto al tema del narcotráfico. Nunca podrá tener ni siquiera el accesitar la posibilidad de entrar y la bancada y el partido será castigado con esa silla vacía. Inclusive yo propuse que el accesitario o el siguiente de la lista más votada a la castigada pudiera acceder, pero eso tampoco fue imposible, no pasó. Y por supuesto que el tema de la muerte civil lo vengo arrastrando también hace 2 periodos. Nada más, Presidenta, gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Velázquez Quesquén, tiene usted el uso de la palabra. Presidenta, solamente quisiera hacer algunas reflexiones sobre el proyecto, primero para que no sea declarativo. Se plantea la modificación del artículo 14, pero se deja consagrado de que la inhabilitación, como dice el texto, produce según disponga la sentencia. Según disponga la sentencia, o sea, dejamos librado a que el juez discrecionalmente imponga o no la inhabilitación definitiva. Y eso es contradictorio porque el artículo que se está modificando, incorporando el 14, establece para qué delitos se aplica la inhabilitación definitiva. Porque en el renglón seguido, modificando el 38, ahí ya se establecen los 2 supuestos, el supuesto de la inhabilitación definitiva y el supuesto de la inhabilitación de 6 a 10 años. Entonces me parece absolutamente contradictorio como está planteado el artículo 14. Si queremos aplicar una inhabilitación definitiva, tiene que decir la inhabilitación produce, nada más, no dejar librado a la sentencia, porque el juez, como decía Montesquieu, es la boca por donde habla la ley. Entonces, si le dejamos discrecionalidad para que lo haga, en la práctica no va a suceder, va a ser letra muerte o, repito, es declarativo. Segundo, que me parece que ha sido mal aplicado el test de proporcionalidad. Me parece mal aplicado, fíjese usted. Planteo 3 tipos de delitos nada más. El 382, concusión. 382, concusión. La pena, la principal es de 4 a 10 años. A renglón seguido, el 383, cobro indebido. La pena es 1 a 4 años. O sea, y el 384, que se refiere al más grave, a la colusión, que es de 4 a 15 años, le estamos aplicando inhabilitación definitiva. Me parece que ahí está mal aplicado el 3 de proporcionalidad. Como he demostrado, el 382, 383 y el 384 del Código Penal tienen penas
diferentes, unas más gravosas en función de los hechos y otras más leves. Entonces, ¿cómo le vamos a aplicar? ¿Cómo puede haber proporcionalidad en aplicarle a un funcionario que hizo un cobro indebido, como dice el 383 del Código Penal, que por cobrar más de una tarifa legal, que hay en el caso Severa, a él le aplicamos inhabilitación definitiva? Y lo contradictorio es que modificando el artículo 38, hay delitos más graves en los que se le impone al funcionario entre 6 y 10 años. Me parece que hay una contradicción. Estando de acuerdo con el principio, creo que hay que definir. En el artículo 14 no hay que dejar librado a que sea la sentencia la que produzca la inhabilitación definitiva, porque si no, no pusiéramos los supuestos de los artículos de todos los delitos que desarrolla el mismo artículo 14, la modificatoria que se está haciendo. Y segundo, repito, creo que hay que aplicar, el test de proporcionalidad se aplica en función de la pena principal. Entonces, el 382, el 383 y el 384, solamente 3 de los tipos penales, porque no he revisado el resto, son absolutamente conductas punibles diferenciadas, unas más leves, otras más graves. Entonces, de acuerdo a si aprobamos la norma como está, le estamos aplicando a un funcionario público que su pena principal le imponen por cobro indebido entre 1 a 4 años, inclusive suspendida de libertad, le estamos aplicando inhabilitación definitiva. Y el 384, que habla de la colusión, que es un delito más gravoso que lleva hasta 15 años de pena, le aplicamos la inhabilitación definitiva. Y la contradicción es que la modificatoria que planteamos en el artículo 3 del Código Penal, hay delitos graves que se aplica la inhabilitación entre 6 y 10 años. Entonces hay una contradicción. Creo que hay que hacer, el test de proporcionalidad se aplica en función de las penas principales. En función de eso vemos qué delitos deben ser pasibles de la pena accesoria que sea la inhabilitación definitiva, y los delitos más leves pasarlos a la modificación del artículo 38 para que haya coherencia, presidente. Entonces yo, estando de acuerdo en el sentido de la iniciativa, que debemos dejar un mensaje claro, es que si nosotros logramos aplicar correctamente el test de proporcionalidad, no dejemos librado a que un juez diga aplico o no aplico la inhabilitación definitiva, sino la norma tiene que ser mandatoria. En ese sentido, esas son mis dos reflexiones que quiero hacer, dejando constancia que estoy de acuerdo con la iniciativa en tanto se mejore la redacción de la modificación del artículo 14 y el 38 del Código Penal. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Coincidiendo totalmente en lo que ha expresado el congresista Javier Velázquez, lo que pasa es que acá son dos proyectos de ley, del congresista Lapa y el mío, y yo soy mucho más tajante y soy mucho más radical. La prohibición de manera expresa y taxativa permanente de la suspensión. Yo creo que en un país donde la corrupción nace desde la idea por la independencia, creo que no hay que dejarle ninguna ventaja si él tiene, porque cobró el expediente, o porque no sentenció bien, o porque le robó. Y por eso la presidenta le establece la prohibición, y dice, ¿no? Porque acá dice, difiere el proyecto de ley 624 ante el mencionado en la razón del que considero que la forma legal debe contener una reacción, la prohibición de manera expresa y taxativa, sin dejar ventaja nada. O sea, creo que hoy que yo soy pues de medidas donde no tengo grises, o es blanco y negro y es radical. En el Perú hay que ser radicales en esta situación. Por eso la presente ley establece la prohibición de ingresar o reingresar a la administración pública o obtener el mandato de cargo de empleo o comisión de carácter público para todos los casos, desde el 308 a 401, y aún en los que todavía no he leído. Lo que no sé cuáles son las propuestas del señor Lapa en todo caso, pero coincido con la versión la versión del congresista Javier Velázquez, y yo estoy en interrupción. Coincido con la versión del congresista Javier Velázquez, y por supuesto que el proyecto de ley es modificable y se puede mejorar también. Congresista Domínguez, le pido una interrupción. Sí, congresista Velázquez. Adicionalmente, mire usted, está también incorporando para inhabilitación definitiva los funcionarios pasibles de peculado de uso culposo. Peculado de uso culposo también, o sea, un funcionario que por negligencia lo estamos inhabilitando de por vida. Yo creo que hay que ser proporcional, presidenta. Estando de acuerdo, creo que hay que revisar y hay que establecer qué delitos, los más graves, hay que imponer la inhabilitación definitiva, y los más leves aplicar el artículo 38.
de 6 a 10 años. Pero además quisiera, Presidenta, sugerir que debe haber un nuevo criterio para ponderar la conducta del funcionario público. Si este funcionario es reiterante en su conducta, también debe ser un elemento que se debe tomar en cuenta para que se pueda verdaderamente hacer una reforma que no sea un parche, sino que tenga como objetivo una lucha frontal contra la corrupción. Gracias, congresista Domínguez. Gracias, congresista. Por excepción, congresista Alcorta, usted es una de las autoras. Gracias, Presidenta. Coincidiendo con lo que ha propuesto Javier Velázquez, pero a ver, porque el tema no es si la persona de una conducta menor, pero si ese secretario de un juzgado o el fiscal guarda un expediente donde hay un corrupto sinvergüenza grandote y guarda el expediente para que no salga, no es que el secretario guardó un expediente ahí nomás, ha guardado toda la acusación de la que es pasible. Entonces, no es si con la llave chiquita es la puerta falsa, no. Él ha guardado un expediente y lo ha aguantado para que este acto de corrupción enorme, inmenso, como los que vivimos el día de hoy en el país, sea aguantado. Entonces, la acusación es, si queremos caminar derecho, la única forma es aplicar las normas, Presidenta. Y lo otro, yo pongo un ejemplo, un juez de Puno ha tenido intervención con un muchacho que robó el celular 40 veces. En la 40ª vez que lo han traído, le dijo, esa 40ª vez que yo te vengo a traer con el tema del celular, lo ha condenado a 10 años. Porque un día sí y un día no robaba un celular, como no le pasa nada, el juez se hartó y le puso un caso real, está en los medios de comunicación. Entonces, no es si es mucho o poco, o somos radicales en el tema de mucha construcción frontal, o tenemos estas puertas abiertas en las que se presta todo, donde juega muchísimo dinero. Y no hablamos de 100 soles, hablamos de fuertes cantidades en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el Jurado, en todas partes. Se corre mucho dinero, en el tribunal, en todas partes. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Domínguez. Muchas gracias, Presidenta. Yo simplemente felicitarle de esta gran iniciativa porque esta comisión y el Congreso de la República, su principal objetivo es luchar contra la corrupción. Y creo que lo planteado por mi colega Lourdes Alcorta es claro y preciso, ¿no? Tiene que hacerse una inhabilitación explícita sobre aquellos funcionarios que han sido sentenciados y definitivamente no deben ejercer la función pública. Pero más allá de esto, Presidenta, en mi caso, mi región de Ancash, que es azotado por corrupción, tenemos un caso especial como el tema de la centralita, donde actualmente el fiscal de la Nación ya hizo la acusación respectiva y está en manos del Poder Judicial. Pero lamentablemente pues tenemos esas personas que están en camino de participar en política, que están ahorita participando en elecciones municipales, regionales, gente que ha sido liberada por exceso de carcelería. ¿Qué hacer contra aquellas personas que realmente están demostrados que sí han actuado indebidamente? Entonces yo creo, Presidenta, que más adelante la comisión yo voy a pedir todo el apoyo y el respaldo de ver algún proyecto, de repente una inhabilitación temporal por aquellas personas que todavía no vamos a esperar todavía que tengan sentencia definitiva. O sea, estas personas que actualmente han sido liberadas en el caso de la centralita, y lo digo con nombre propio, Juan Calderón, Nelson Vázquez, gente vinculada a César Álvarez, pueden ser futuras autoridades de representantes de la región de Ancash. Imagínense qué gran daño le harían a mi región. Entonces, Presidenta, hay que seguir trabajando. Yo saludo y estoy de verdad muy contento con esta iniciativa porque sí, tenemos que luchar con esta lacra de gente que le hace daño a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, congresista Domínguez. Congresista Costa tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo estoy de acuerdo con los dos proyectos presentados por la congresista Alcorta y el congresista Lapa. Pero si no me equivoco, entiendo que lo que ha ocurrido es que los proyectos se presentaron antes de la emisión de 2 decretos legislativos sobre la misma materia. Uno, la inhabilitación por caso de corrupción y 2, el impedimento para poder trabajar por el Estado en caso de haber sido condenado por corrupción, que son las 2 materias a que se refieren estos 2 proyectos. Entonces, claro, se dictaminan los proyectos presentados antes de los decretos legislativos, se dictaminan después, sin tomar en consideración que ya el Congreso dio su visto bueno a esos decretos legislativos sobre la misma materia. Entonces, estando de acuerdo con los proyectos, me parece que pronunciarnos al respecto es, salvo que me equivoque, es redundante, porque ya sería una materia que habría sido abordada por estos decretos legislativos.
Y en ese sentido lo mencionan las opiniones de diversas instituciones como la CAN Anticorrupción, Servir, la Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de Justicia. En ese sentido, salvo que me equivoque, lo que yo sugeriría es que no es necesario continuar con el abordaje de estos temas, como digo, salvo que me esté equivocando. Me pide una interrupción acá el colega Velázquez Quisquén. Congresista Velázquez. Solamente, presidente, decirle al congresista Dino Costa que en materia de aprobación de la facultad que tiene el Congreso de aprobar leyes no hay la famosa sustracción de la materia. Esos decretos legislativos hace 2 o 3 meses pueden haber regulado estas conductas, pero este Congreso soberanamente puede modificar esa regulación vía otra ley. O sea, por eso la pertinencia de esta iniciativa. Ahora, si nosotros vemos que los 2 decretos legislativos cumplen cabalmente el contenido de esta dictamen, de este texto sustitutorio, bueno, ahí sí podría caber, pero nada impide que el Parlamento revise y modifique esos decretos legislativos. O sea, conclusión, esos decretos legislativos no son inamovibles, no son papel escrito en piedra. Puede modificar y por eso es que el Parlamento está abordando esta nueva propuesta que se ha hecho, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Costa, ¿concluyó? Yo le quería hacer una mención chiquita, congresista Costa. En el análisis que hemos hecho a través de la Secretaría, se hace el desglose de lo que regularon los decretos legislativos citados por usted y por qué surgen las modificaciones. De repente, lo que podamos hacer es culminar ronda de oradores y pasar este tema hacia la aprobación de la próxima sesión para evaluar lo que señalaba el congresista Velázquez Quisquén, porque sí hay una diferencia sustancial en los tipos penales que regulan estos 2 decretos legislativos, que regula el proyecto de la congresista Alcorta, que regula el proyecto del congresista Lapa, y aquellos tipos penales que señaló a modo de ejemplo el congresista Velázquez Quisquén. Y creo que el principal tema que debemos analizar, de repente ya con el dictamen mucho más preciso en la próxima sesión, es esta disyuntiva que presentaba de si la mediana o pequeña corrupción no iba a tener la inhabilitación y solamente la gran corrupción, que creo que es finalmente la delimitación que tenemos que zanjar para concordar el tipo de inhabilitación que regula el Código Penal y el tipo de inhabilitación que la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general y que de cierta forma regula la función pública, es la que ha establecido. Yo les pido, si les parece, concluir la ronda de oradores con el congresista Quintanilla, que estoy segura tendrá un aporte, y con eso postergar el dictamen para ser más precisos en la próxima sesión. Congresista Quintanilla, le pido una interrupción a la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Sí, no tengo ningún inconveniente que esa propuesta del dictamen se mejore. Y yo tengo una discrepancia en el mejor sentido, porque sé que estamos hablando acá en aportar. Yo no creo que haya la pequeña o la mediana corrupción. La corrupción es corrupción grande, chico, mediana es corrupción, absoluta corrupción. Y de la más grande hasta la más pequeña, la más minúscula, debe ser sancionada con la inhabilitación. Absolutamente en forma radical. Nada más, gracias. Totalmente de acuerdo, congresista Alcorta, y por eso hacía mención a esta diferenciación que creo que es importante detallarla en el dictamen. Si la opinión de la comisión es esa, le pido a la Secretaría que haya un detalle específico de ese punto en este tema. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Yo quiero mostrar una preocupación. Yo comparto la preocupación del congresista Javier Velázquez Quisquén en el sentido de que tiene que haber proporcionalidad. Ciertamente él ha mencionado algunos delitos que tienen algunas penas que son menores en relación a otros. La congresista Lourdes Alcorta plantea, digamos, de que la inhabilitación sea perpetua. Yo estoy, porque quienes trabajen en el dictamen y propongan, tengan en cuenta que también es parte de nuestra Constitución que hay rehabilitación. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que ir a fórmulas en las cuales, por ejemplo, si por el artículo 382 del Código Penal uno es sentenciado a 4 años, la inhabilitación podría ser el triple
el doble o el cuádruple. De tal manera, digamos, que se le permita, digamos, si a una persona que ha sido condenada a 2 años, dentro de 8 años puede ser rehabilitada. Y si es condenado a 15 años, objetivamente, digamos, se le aplica 3 veces, está 45 años inhabilitado, en la práctica es decirle que nunca más va a ejercer función pública. Yo considero, señor presidente, que debería, en el más breve plazo posible, traerse otra propuesta que contemple, digamos, esas posibilidades. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Nuevamente reiterarles, vamos a trabajar el desarrollo del dictamen en el entendido que evidenciamos la necesidad de regular todos los tipos de corrupción, desde la pequeña hasta, yo coincido con la congresista Alcorta, haciendo el detalle en este dictamen de los tipos penales que puso como ejemplo el congresista Velázquez Quesquén y desarrollar aún más la diferenciación con los decretos legislativos. Esto lo veremos en la próxima sesión. Vamos a continuar con la agenda. Sí, congresista Velázquez. Yo no quiero que quede la duda que yo estoy en contra del proyecto. Y si yo discrepo democráticamente con la congresista Lourdes Alcorta es porque la proporcionalidad es un principio fundamental para evitar el exceso del Estado en la sanción, en la capacidad punitiva que tiene. Y mostré el ejemplo del caso del peculado doloso. El peculado doloso tiene una pena de hasta 2 años y servicios comunitarios, pero conforme viene el proyecto, sí lo inhabilitamos de por vida a esa persona. Por eso es que solamente apliquemos la proporcionalidad y todos van a ser sancionados. No estamos planteando ninguna circunstancia eximente, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Continuamos con la agenda. Predictamen recaído en los proyectos de ley 1081 que propone la ley de reforma constitucional que reconoce el respeto a la identidad cultural del pueblo afroperuano y 2235 que propone la ley de reforma constitucional de los artículos 43 y 89 de la Constitución Política del Estado referidos a la plurinacionalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas u originarios. Los proyectos 1881 y 2235 son iniciativas del congresista César Segura del Grupo Parlamentario Fuerza Popular y de la congresista Tania Pariona del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, respectivamente. El proyecto de ley 1081 propone reconocer a nivel constitucional la identidad cultural del pueblo afroperuano mediante la incorporación del artículo 89A y la modificación de la denominación del capítulo 6 del título 2 de la Constitución Política del Perú, mientras que el proyecto 2235 busca modificar los artículos 43 y 89 del mismo texto constitucional para incorporar la denominación de plurinacional como característica de nuestra nación y reconocer a los pueblos indígenas originarios y a la población afroperuana dentro de los preceptos constitucionales. Respecto a la inclusión del término plurinacional como característica de nuestra nación en el artículo 43 de la Constitución, cabe señalar que para cumplir con la finalidad de un reconocimiento expreso de la diversidad étnica y cultural de nuestro país a nivel constitucional, esta comisión considera que el término más idóneo es el de pluricultural. En la actualidad se reconoce que los estados están justamente compuestos por distintas colectividades que interactúan entre sí, realidad recogida por dicho término, más no por la expresión plurinacional. Por tanto, es fundamental considerar que la identidad peruana está completa por diversos factores, siendo el componente cultural uno de ellos, lo cual implica respeto y tolerancia e inclusión de la cultura del otro. Asimismo, es necesario tener en cuenta que lo pluricultural y multicultural son términos descriptivos que sirven para caracterizar la situación diversa e indicar la existencia de múltiples culturas en un determinado lugar. El multi, por un lado, obvia la dimensión relacional y oculta la permanencia de desigualdades e inequidades sociales, mientras que el pluri, en cambio, refleja la particularidad y la realidad de la región latinoamericana, donde pueblos indígenas y afros han convivido por siglos con blancos mestizos y donde el mestizaje y la mezcla racial han jugado un papel significante. Asimismo, mientras que lo multi apunta a una colección de culturas singulares, sin relación entre ellos y en un marco de una cultura dominante, lo pluri tipifica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial de manera interrelacionada. Por otro lado, en lo referido al reconocimiento de los pueblos indígenas u originarios,